Bueno, buenas tardes. Acá estamos reunidos con Fernando Santi, un compañero que nos va a contar su testimonio, con Carla Oro, graduada de la Universidad Nacional de Río Cuarto. Y bueno, nos hemos encontrado acá para que acá el compañero Fernando nos cuente cómo ha sido su experiencia de ser de hoy, digamos, ostentar el título de ser un ex preso político. Fernando, buenas tardes. Hola, buenas Contanos un tardes. poco cómo es tu... Bueno, ¿Quién sos vos, digamos? Sería la pregunta. bueno, como dijiste vos, Fernando Luis Santi, de Río Cuarto, nativo de acá. He estado viviendo en otros lados, en Buenos Aires y en otra región de Córdoba, pero fundamentalmente de acá de Río Cuarto. Bueno, esto de una triste experiencia de haber sido un ex preso político del proceso de Argentina. ¿A vos te acordás más o menos en qué época es este... Vos creciste acá en Río Cuarto, nos decías. Sí, Digamos, tu infancia sí, la sí, pasaste sí, acá en sí. Río Cuarto, fuiste al colegio acá en la Fui acá secundaria. y a un colegio llamado Leo Bovicio, que está en San Ignacio, en la provincia de Córdoba, que estuve pupilo 2 años, que fue mi mejor experiencia como estudiante, Más o menos por las ahí cuando... características del colegio. ¿Y cuántos años tenías cuando fuiste ahí a la secundaria? 15, O sea, 15 años, terminaste la 15 y secundaria ahí. 16. No, la terminé acá en un colegio nocturno, el normal nocturno, acá en Río Cuarto. Porque el colegio como tal, como colegio, se cerró en esos años. Ah, entonces te viniste Entonces a tuve que culminar acá. terminar cuarto y quinto año acá en Río Cuarto. En Bien. ese, bueno, a ver, ¿cómo inicio yo con mis ideas típicas de la época en que vivíamos? Estoy hablando de los años 70. Bueno, había toda una política social importante en Argentina y bueno, Río Cuarto no estaba excluido de eso y tengo amigos y conocidos con ideas similares, democráticas y de centro izquierda, para que quede claro la posición desde la cual hablo. Eh, bueno, nos juntábamos en la juventud eh, a charlar de las problemáticas propias de la época y del país en general, que eso se remonta a la época del regreso de Perón a la Argentina, y cuáles eran las políticas a seguir, desde qué posición, desde qué lugar contribuir al desarrollo del país. Bueno, todo esto nos lleva a tener reuniones con distintas personas de mi edad y un poco más grande, que tenían ideas más claras y de ahí me empiezo a nutrir de cuál es hoy por hoy mi forma de pensar en cuanto a lo político. Fernando, ¿cuál era su contexto familiar en su casa, en su seno familiar? ¿Había una ideología política que compartía o no? Mira, en cuanto a mis padres, yo tenía una madre radical y un padre agnóstico políticamente. Eh, Era, no me sale la palabra, ¿Podemos decir que era anarquista? anarquista, no me salía la palabra.
típico del anarquista en contra de todo. Era inmigrante. Inmigrante italiano y murió siendo italiano. No se hablaba mucho de política, típico de la distancia generacional que había en esa época, y todo esto lo expresábamos con gente de la propiedad y todo el movimiento que implicó los años 73, 74 en adelante. Bueno, hasta ahí mis vagos conocimientos de cuanto a política, que estaba haciendo, digamos, mis primeros pasos de aprendizaje sobre la política. En ese momento era un poquito más que ahora de izquierda, hablamos de una izquierda un tanto trotskista, pero imbuida del proceso argentino, que era básicamente peronista. Y eso me lleva a ir modificando la visión de país y acomodarme a lo que era típicamente argentino. En definitiva, los tintes peronistas de ese momento. Claro, esa etapa que vos estás relatando, digamos, es la proscripción del peronismo, digamos. Exactamente, exactamente, cuota, que digamos, fue todo un movimiento muy grande en Argentina, donde la propia proscripción de los procesos militares anteriores llevó a un auge del peronismo en la cultura argentina. Y de lo que había sido el peronismo en los años 45, 55. Por supuesto, cooptado por un proceso militar, que lo que significa que el meollo de la cuestión era una cuestión netamente económica, es decir, por dónde iba a pasar económicamente la Argentina, quiénes defendían a quiénes, el proceso netamente consustanciado con las políticas de Estados Unidos, en especial, y con la oligarquía argentina. Fernando, ¿podemos decir entonces que el hecho de mayor participación, entre comillas, política, fue en el ámbito educativo, universitario o de educación media? Bueno, yo después de haber terminado el secundario acá en Río Cuarto, me traslado a Buenos Aires, donde comienzo a trabajar y a estudiar en la Universidad de Buenos Aires, la carrera de abogacía, en la cual se da un proceso, estoy hablando de los años 74, 73, 74. Que fueron 2 años netamente políticos dentro de la universidad, donde había distintas corrientes de pensamiento, y bueno, ahí me consustancio directamente con lo que era más netamente peronista, que era en ese momento el Partido Auténtico, que es de extracción de centro-izquierda del peronismo. Bueno, ahí se dan las tomas de la facultad durante bastante tiempo y se vive todo un proceso de, llamémoslo, de concientización política, si bien ya había de explicación por qué se hacía la toma de la facultad, que no solamente implicaba lo académico, sino también lo relacionado directamente con el país. El hecho de que Perón se escinde a la izquierda argentina de su proceso, se produce un aislamiento y una toma de decisiones de
otras características, de pasar de la acción política netamente a la acción política armada. Esto a través del ERP y de Montoneros. Si bien se seguía construyendo políticamente, la decisión es, a partir de la decisión de Perón de escindirlos, de hacer un enfrentamiento más abierto. No nos olvidemos que en esa época Perón se alía con sectores de derecha y, bueno, la izquierda argentina obviamente está en contra de eso. ¿Participabas entonces de alguna agrupación o era simplemente una participación esporádica o casual, digamos? Yo diría que era más, no sé si tan casual, pero no estaba directamente vinculado a una organización en especial. Eran simplemente expresiones de pensamiento, de análisis de las circunstancias del país, con todos sus defectos, con todos los inconvenientes de esa época, pero como quien dice, sabía en qué vereda estaba parado, que no era precisamente lo que el país lo que estaba ocurriendo en el país. En definitiva, estaba en contra de lo que estaba sucediendo, que era una política netamente capitalista. En eso estaba, la verdad, estaba en la vereda del frente. Si bien era una política social lo que yo expresaba, nunca tuve vinculación directa con la parte armada. ¿Hay algún hecho representativo, gráfico que recuerdes de esa toma, de ese momento? Bueno, sí, algo medio ahora resulta un poco gracioso. Yo debo haber estado 4 o 5 días, lo cual, una vez acabado los comestibles de la cantina que tenía la universidad, pasamos 3 o 4 días comiendo banana, o sea que era lo que nos acercaban los compañeros de afuera, y eran por cajones, los cajones de banana, entonces nos identificamos mucho con los primates, así que, bueno, eso fue a título de comentario. Y se da un hecho relevante de casualidad. Entro al despacho de la rectoría de la universidad y en una mesa grande había sobre la mesa gran cantidad de armas. Estas armas pertenecían a las distintas agrupaciones políticas de izquierda, tanto del ERP como Montoneros. Si bien no fueron usadas, eran por si la policía intentaba hacer la toma introducirse en la facultad, se iban a utilizar como defensa. Eso me causó una reacción de saber de que estaba en un lugar no tan simple, no tan político de palabras, sino de hechos. Bueno, ese fue un hecho que marcó para saber yo dónde me iba a parar en función de eso, lo cual decido interiormente no ser partícipe de la lucha armada. Sí, así de la parte política. Entonces, en ese momento, ¿se queda unos años más en Buenos Aires o ya regresa a su ciudad? Mira, se da un hecho, yo estaba de novio acá en Río Cuarto y mi compañera queda embarazada, lo cual me
tomó la decisión de volver acá a Río Cuarto en función de que ella ya estaba en el periodo de tener el bebé, y vuelvo acá a Río Cuarto, donde ya me instalo y comienzo a trabajar acá. Y acá empieza todo, sigo en contacto con gente afín políticamente, y es más, nos solíamos reunir en donde vivía yo, en la calle Sarmiento, acá de Río Cuarto. Y 9 meses después, es ahí donde sufro el allanamiento por los personajes más nefastos que tuvo Río Cuarto. No sé si conviene decir los nombres de quienes eran. Sí, vos te los acordás y los El tristemente recordado Gato Gómez y Dante Aspitia, que eran los encargados de la represión acá en Río Cuarto. Menciono esto porque si bien han pasado muchos años y uno de ellos ha sido condenado, Gómez, Aspitia creo que falleció, si no me equivoco, y hago esta mención porque era el que integraba el Comando Pío XII, el que puso la bomba en Cinerama, mataba prostitutas, bueno, una triste campaña policial que tuvo este personaje. ¿Cómo fue el proceso, digamos, de la detención? ¿Vos No, sospechabas algo? Que te no, estaban no, para nada, siguiendo? porque no era, digamos, para la época no era nada prohibido, no estábamos haciendo nada ilegal. Simplemente eran reuniones de charlas políticas. Yo trabajaba en ese momento en el tostadero y acopio de maní de Cardelino, y cuando regreso al mediodía, en la calle Sarmiento al 1800, o 1600, me encuentro con varios patrulleros y que estaban allanando mi casa, en la cual estaban mi mujer y mi hijo, que tenía 9 meses. Nos detienen a los 3 porque los llevan detenido al bebé también con la madre, y sucede en la detención un hecho triste, que depositan a mi hijo en una mesa, en un escritorio, y al darse vuelta se cae al suelo, y estoy hablando de los años 75, que si bien en un periodo de democracia, era una pseudo-democracia, porque ya todo era manejado por los militares y la policía, obviamente. Se cae, no, yo lo alcanzo a ver por la rendija de una puerta en la cual yo estaba esposado en una silla, y interviene personal y lo llevan a la Clínica del Sur. Todo esto yo los he hecho después, no tengo más contacto con ellos. La madre es trasladada a la Policía Federal, yo quedo detenido en la Policía Provincial, y a la semana aproximadamente me llevan al juzgado, donde declaro, donde hacen la presentación la policía del supuesto delito que había cometido. El juez del momento y el secretario, si no me equivoco, era Aliaga,
me ponen inmediatamente en libertad, porque no había ningún elemento concreto para una acusación. Sucedido esto, yo convencido de que de ahí me iba a mi casa, una vez que llego nuevamente a la policía provincial para sacar la ropa, lo que me había quedado, me comunican de que me ponen a disposición del Poder Ejecutivo Nacional. Eso significaba que quedaba detenido. A posterior de eso me llevan a la cárcel de acá de Río Cuarto, donde en ese momento fui el 5º preso político de Río Cuarto. Había un profesor de la universidad, un agente de Canal, un hombre de Canal, o Arias, y otra gente de acá de Río Cuarto. Todo esto para mí era un shock porque no terminaba de entender por qué un juez me había puesto en libertad y la policía, que no cumplía las funciones de justicia, me había pasado directamente a la cárcel en forma de detenido. Entonces tenía un conflicto de intereses que no entendía qué es lo que estaba pasando en cuanto al funcionamiento de la justicia en sí. ¿Le dijeron, Fernando, cuál era la causa al principio de detención? ¿Alguna figura? Sí, el expediente figura como supuesta asociación ilícita, que es por la que el juez me pone en libertad, porque no había nada ilícito. Digamos, no había ningún elemento que hayan encontrado como para que justificara mi detención. Simplemente algún libro de tinte o revista de tinte de izquierda, como eran en aquel momento las revistas de Montoneros, pero eran totalmente legales. En ese momento se editaban, se compraban en los kioscos, en cualquier lugar estaban a la venta. Es decir, que no había ninguna causa que diera lugar al hecho que usted estaba sufriendo en ese momento y toda su familia. Si hablamos de causas legales, no había ninguna. Había otras causas que los que manejaban el país, que eran los militares en ese momento, sí lo tenían claro. Esto lo digo porque acá se trataba de combatir ideas, y las ideas van ligadas fundamentalmente a la parte económica, la parte de defensa como dije al principio, esto eran políticas que venían directamente emanadas del Pentágono, de Estados Unidos, con respecto a lo que era Latinoamérica. Y bueno, todo esto va con un trasfondo netamente económico. ¿Sí? La parte política termina siendo una cuestión netamente económica, de defender las grandes empresas estadounidenses fundamentalmente, y el no desarrollo de un país en la parte industrial. No es casualidad que todos los gobiernos militares en especial, y los de derecha, sin ser militares, lo primero que hacen es destruir el aparato productivo, en especial la parte industrial. Es decir, y hago un parangón entre Estados Unidos y Sudamérica en cuanto a que
en Estados Unidos, cuando se da la lucha de secesión entre el norte y el sur de Estados Unidos, gana la parte industrial con la liberación de los negros, de la esclavitud, y en Argentina, en los años 62, entre azules, la lucha que hubo entre azules y colorados, donde gana la parte del campo. En definitiva, esto marca un desarrollo de un tipo de país. En Estados Unidos, al triunfar la industria, no quiere decir que desaparece el campo, sino que le dan preponderancia a la parte industrial. En cambio, en Argentina y en Sudamérica, éramos los proveedores de materias primas para que ellos se pudieran desarrollar. En cuanto a alimentos, minerales, todo lo que ellos necesitaban. Y eso marca evidentemente un retraso en cuanto al intercambio económico. Uno con mano de obra incorporada, que es lo que nosotros le comprábamos a ellos, a cambio de materia prima nuestra que no tenía mano de obra incorporada. Si bien en esa época en Argentina había 5 fábricas de autos, que luego son cerradas, obviamente, y la principal en ese momento fue, la primera que cerró fue la famosa Rastrojero, que eso fue por orden de los militares, emanada de Estados Unidos, porque le hacía competencia a la Ford. Rastrojero exportaba a varios países sudamericanos, incluso a Cuba, y se estaba desarrollando la capacitación, mano de obra y tecnología de algo de industria nacional, por lo que había que cerrarla. Y así fue. El gobierno que derroca a Perón en el 55 hace cerrar un año después la fábrica Rastrojero. Volviendo al relato entonces, la justicia lo deja libre y usted queda a disposición del Poder Ejecutivo en ese momento. Entonces queda en la comisaría, no. No, en la cárcel. Directamente en la cárcel, en un pabellón junto con presos comunes, llamados así, donde éramos 5 personas, más el resto, obvio, de los presos comunes. ¿Ya se hablaba de esa distinción entre los, ya se decía, digamos, presos políticos y Sí, presos comunes? sí, ¿Ya estaba sí. eso? Había un punto en común, digamos, los presos llamados comunes, que tenían una valoración especial con respecto a nosotros, no solo por lo que pensábamos, sino que el punto en común es que, como decían ellos, en la jerga carcelaria, estábamos en contra de la yuta. Aclaro que la yuta era la policía. Ellos se identificaban con nosotros y quiero destacar de que en los momentos más acuciantes que tuvimos los presos políticos, los presos comunes en muchas ocasiones nos ayudaron y fueron condescendientes con nosotros, tanto material como anímicamente. Ellos nos ayudaban mucho, sacaban, porque a posterior de esto, cuando se da el golpe militar, en el 76, nos aíslan, nos pasan a un pabellón de menores, que ahí cortan todo tipo de relación con el exterior. Dejamos de tener visitas, no entraban ni revistas, ni libros, ni nada que pudiera ayudarnos
al mantenimiento nuestro dentro de la propia cárcel. Estos presos comunes eran los que nos ayudaban a tener contacto con los familiares, llevando y trayendo mensajes de cómo estábamos nosotros, si estábamos en Río Cuarto o nos habían trasladado. Digamos, ellos eran los intermediarios en estos casos. ¿Qué trato tenían ahí ustedes, Fernando? Y si recuerda, ¿cuáles eran sus compañeros de celda? Bueno, el trato en general acá en Río Cuarto, dentro de las circunstancias, fue bueno, porque los guardiacárceles estaban acostumbrados a manejarse con, digamos, otro tipo de personas, que eran los presos comunes, y si bien esto no lo digo en forma peyorativa, sino que al tener digamos, otro nivel de cultura y de trato con ellos, nosotros, realmente creo que muchos de ellos nos apreciaban. Es más, tanto en esta cárcel de acá de Río Cuarto como en las otras que he estado, hay gente que no soportaban lo que nos hacían a nosotros y terminaban renunciando. Marco esto porque se notaba de que iba, a medida que pasaban los días y los meses, los guardiacárceles eran instruidos para hacernos lo más grave posible o lo más imposible para poder mantenernos en condiciones humanas dentro de la cárcel. Por eso renuncian varios a ese trato que pretendían el gobierno que tuvieran con nosotros. Vos, y no sé por ahí si te acordás de los compañeros con los que compartías la celda, ¿ustedes tenían abogados? ¿Estaban todos tus compañeros políticos, que decías que al principio eran 5, que luego, bueno, se fue incrementando la cantidad, pero estaban casi todos blanqueados? Bueno, vos estabas blanqueado, sí, digamos. ¿Y vos tenías abogado? ¿Tu familia había podido, digamos, poner una persona para que...? sí, desde el momento en que, si bien mi familia tenía contacto con algunos abogados, no tenía sentido porque yo ya había sido puesto en libertad por la justicia. Estaba a disposición del Poder Ejecutivo, o sea, esto nosotros, digo nosotros porque todos éramos conscientes de que nos detenían arbitrariamente, nos tenían arbitrariamente y de última instancia nos daban la libertad también arbitrariamente, porque eso era en función de las presiones políticas. No era porque uno fuera culpable o no culpable, sino o que hubiera cumplido su condena, porque no había condena. Directamente era por una cuestión política, ¿no? Yo estoy un tiempo acá en Río Cuarto, detenido, me trasladan a Córdoba, este primer traslado, y termino en un pabellón de la unidad donde lo único que recuerdo, porque fueron pocos días, es que estaba un tal Mosé, que era, ¿cómo se llaman los que estudian la religión? Seminarista. Era un seminarista que estaba detenido, y el jefe de la aduana de Córdoba. Son de los dos únicos que más recuerdo. A los pocos días, antes de una semana, por una gestión que realizan mis padres acá en Río Cuarto, me vuelven a trasladar acá a Río Cuarto. Quiero hacer una mención especial en este hecho, porque el mismo día que a mí me trasladan a
acá nuevamente a Río Cuarto. Los 7 restantes que estaban en la celda junto conmigo del pabellón de Córdoba, de la cárcel de Córdoba, son asesinados, puestos en un camión y ametrallados, que eso me entero posteriormente porque no teníamos información del hecho de ese suceso. Son todos asesinados por las fuerzas militares. Por eso a veces digo, conté con una cuota de suerte, por llamarlo de alguna forma, y gracias a la gestión de mis padres, que el mismo día que a mí me trasladan, ese mismo día matan a todos los que estaban en esa celda. A posterior de eso estoy acá también en Río Cuarto, donde la cantidad de presos ya era considerable, y menciono que Río Cuarto, y esto es un comentario aparte, es la ciudad que más cantidad de presos políticos tuvo en la Argentina, de acuerdo a la cantidad de habitantes de Río Cuarto. Hago esta mención por las características propias de Río Cuarto, que es una ciudad netamente agrícola, ganadera y comercial, que no era industrial, no es industrial, y a pesar de todo, la conciencia política que había era bastante grande. Si bien digamos, el accionar policial tenía mucho que ver con los ascensos, porque mientras más detenían, más ascendían, y eso también lo teníamos claro. Entonces las características de los detenidos no eran solamente por pensar políticamente, sino porque eran amigos de, parientes de, conocidos de, y para ellos era motivo de ascenso la detención de esta gente. Entonces las características eran muy variadas. A posterior de esto, nuevamente nos trasladan a todos a la ciudad de Córdoba, donde ya estoy hablando del año 77, cuando entro en la cárcel de Córdoba, el primer hecho con que me encuentro es que ese día habían matado a este muchacho Esbaguza, si no me equivoco, Carlos Esbaguza, en el patio de la cárcel de Córdoba. Luego de estaban todos los presos desnudos en el patio, y ante la presencia de todos, a este muchacho lo hacen prácticas de militares, de cuerpo a tierra, salto en rana, carrera mar, hasta que queda tendido en el piso totalmente agotado. Al no poderse levantar, uno de los, si no me equivoco, un teniente coronel, se arrima con su arma de mano, y al tercer intento que le pide que se levante y que Esbaguza no puede levantarse por su estado físico, le dispara un tiro en la cabeza. Esto en la presencia de todos, como para parte de implementar el terror, de ahí que el gobierno se lo llama también terrorista, terrorismo de Estado, porque implantó un sistema de terror, y como enseñanza para los demás presos que estaban ahí. Quiero aclarar que todo esto, digamos, teníamos las ventanas en
en el pabellón, que eran postigones de madera, todos clavados, para que no pudiéramos ver nada del exterior, ni siquiera el cielo o el sol. Si bien el instinto de supervivencia del ser humano, despegamos una de los postigones y haciéndole de corredizo para poder espiar, para ver qué es lo que estaba sucediendo tanto en el patio como en algún otro pabellón. Y es ahí donde aprendemos a hablar el famoso idioma mudo con las manos. Tenían prohibido, digamos, comunicarse entre ustedes. Sí, digamos, obvio que no entre pabellón y pabellón, eran celdas de 4 personas en las cuales convivíamos 8. Por la cantidad de presos que había, no daban los espacios, entonces nos asignaban a 8 personas por celda. Entre nosotros, entre esos 8, sí podíamos hablar, pero no comunicarnos con las celdas contiguas. Lo hacíamos a través de las celdas que estaban enfrentadas, haciendo zigzag para pasar las conversaciones, con hablar con las manos, con el idioma mudo, porque si te veían hablando, eso era sinónimo de que te llevaban a la celda de castigo previa tortura. En la jerga carcelaria se le llama te llevaban al chancho. El famoso chancho son las celdas de castigo, donde estás totalmente aislado, sin luz, sin nada en especial, solamente una colchoneta y un excusado en el piso, y ellos una vez por día te acercaban algo de comida. O sea, perdíamos noción cuándo era de día, cuándo era de noche, porque no había luz. La luz solamente estaba en los pasillos de las celdas de castigo, donde los recorrían los guardiacárceles, pero nunca sabíamos, era luz permanente, o sea, 24 horas al día, entonces no sabíamos si era de noche o de día. Solamente sacábamos la cuenta de los días que estábamos por la cantidad de comidas que nos traían, que era un plato por día. Entonces sabíamos cuántos días estábamos ahí. Por supuesto, previo a la entrada propiamente dicho a la celda de castigo, pasabas por una sesión de tortura, que era, depende de la guardia que te tocara, era más rígida o menos rígida. Desde golpes de corriente, golpes, patadas, y a posterior de eso te tiraban adentro de una celda y a la media hora aparecía el supuesto médico, que no sé qué título habrá tenido, pero simplemente era para ver si vos estabas vivo o muerto. Controlaba que estuvieras vivo, y en caso de que no fuera así, que hubo casos, otro caso típico de acá de Río Cuarto fue el de apellido Pinto, un muchacho que sufría de convulsiones, tiene un nombre la enfermedad, era epiléptico, y por contestarle a un guardia cárcel, cuando le preguntó por qué tomaba leche que le traían de afuera, leche en polvo,
él le dice, ¿y a usted qué le importa porque tomo leche? Eso le costó la vida. Lo torturaron hasta que murió. Es otro personaje recordado, persona, no personaje, persona, recordada de las muertes de acá de Río Cuarto. ¿Qué papel tuvieron las mujeres en esos lugares de detención? Bueno, entre nosotros era sabido que detenían hermanas, la parte femenina era muy importante para ellos, porque era el sostén anímico nuestro. En el caso de, ya sean desde madres, hermanas, esposas, novias, eran detenidos, yo diría que casi en peores condiciones que las nuestras. Muchas de las mujeres que estaban embarazadas, ya todos sabemos que les fueron robados sus bebés, y lo que hay que destacar es que en general han sufrido mucho más que los hombres, porque típico de que el machismo en ese momento era fundamental en la parte militar, donde tenían un ensañamiento en especial contra las mujeres. Ellos mismos decían, ¿cómo pueden estar al lado de estas personas? Quiere decir que ustedes son peores que ellos. Ese era el lema que alegaban ellos. Como dije, en Córdoba y en La Plata, no hablo de otras cárceles porque sé que también hubo, era todo a nivel nacional, como Sierra Chica, que era un régimen, no digo estricto porque era típicamente de tortura. La detención, y en especial con las mujeres, había un ensañamiento en particular, desde ser violadas, maltratadas, y eso no lo digo por comentario, porque en una oportunidad tuvimos la desgracia de ver mujeres estaqueadas en pleno invierno, desnudas, estaqueadas como en el suelo, y le tiraban baldazos de agua. Después nos enteramos que una de las personas, la mujer, se salva porque el marido muere de un shock, un paro cardíaco, por las condiciones, por la tortura en sí misma. Otro de los hechos para Navidad, en una de las Navidades, estoy hablando del año 70 y la Navidad del 78, el director de la cárcel se hace presente en el pabellón anunciándonos que venía el cardenal Primatesta para saludarnos en nombre de la Iglesia. Y en las palabras que nos da Primatesta, hace un alegato de que nos iban a dar como premio, entre comillas, una pócima de sol abriéndonos las ventanas por 1 hora, para que pudiéramos ver el sol y el cielo, y que corriera algo de aire. Esas fueron las palabras de Primatesta. A posterior de eso, el regalo era que nos iban a dar
por ser Navidad, pollo con ensalada como comida. Para nosotros era caviar, por supuesto, el pollo no lo conocíamos nada más que por figuritas. En esa ensalada, a medida que van repartiendo, los de las primeras celdas comienzan a gritar de que no comiéramos la ensalada porque tenía mezclado vidrio molido. Obviamente ante eso nadie comió esa ensalada, que había sido una donación de la iglesia. Obvio, el pollo sí se pudo comer, una porción mínima. Y otra de las experiencias tristemente recordadas son de que cada cierto periodo venía un grupo de cadetes donde nosotros éramos conejitos de la India, donde le explicaban cómo torturarnos. Por supuesto, estábamos todos desnudos, con las manos en la pared, piernas abiertas, y con un palo de escoba lo iban haciendo picar en el suelo y nos pegaban en los testículos a cada uno como parte de esa tortura. En el caso particular, en esa época estos cadetes, algunos fumaban, y adelante mío dice, ¿dónde lo tiro? No sé si era comandante o teniente, el cigarrillo. Y él le contesta, démelo que yo lo apago, y bueno, me lo apagaron a mí en el ano, por lo cual dejé de comer una semana para evitar poder ir al baño. Aclaro que el baño era una lata de aceite Patito, me acuerdo hasta el nombre, de 4 litros. Ese era el tarro en el cual teníamos que hacer nuestras necesidades. Esto es todo esto para que se den una imagen de cuáles eran las condiciones en las cuales nos encontrábamos. A veces el relato parece traído de una película de terror, pero que lo sabemos aquellos que lo hemos vivido y hemos quedado para contarlo, pero resulta bastante insólito que mucha gente pueda creerlo. Fue tal cual les cuento yo desde mi experiencia, de la vivencia que me tocó en particular. Yo pido a aquellos que escuchen esto que simplemente cierren los ojos e imaginen lo que fue vivir esa experiencia. Gracias a Dios o a quien sea, me toca estar vivo. Hay mucha gente que quedó muerta en la tortura, en las desapariciones, los famosos vuelos de la muerte, en el cual también cuando nos llevan a La Plata nos pasan grabaciones en los aviones de la gente que habían tirado, sabrá a dónde, incluso acá en el lago de Embalse se han encontrado cadáveres de gente que ha sido maniatada y tirada viva en los lagos y ríos, en las costas de Mar del Plata, gente que ha sido tirada desde los aviones viva. Todo esto es simplemente para que
cuando se habla de terrorismo de Estado, sepan a qué se refiere cuando se habla de eso y realmente fue terrorismo de Estado en todo el amplio gama de la palabra, ¿no? A veces es increíble creerlo, cuesta pensar de que haya habido gente, seres humanos, que se hayan especializado en este tipo de cosas. Ese ensañamiento con el ser humano y todo detrás de nada más, pero nada menos que de un proyecto político-económico. Otro de los detalles que puedo contar es la relación que tenían los guardiacárceles, cómo eran instruidos para que tuvieran una imagen acerca nuestro de lo que ellos llamaban que éramos supuestamente subversivos por pensar diferentes, más allá de las acciones individuales de cada uno. Ellos tenían prohibido hablar con nosotros. Por ejemplo, me tocó vivir guardiacárceles con un sobrenombre especial que le habíamos puesto nosotros mismos, un tal Yacaroe, que fue un personaje de la revista Tony. Hablo de la época nuestra. Muchos no sabrán a qué me refiero, pero era un personaje militar que usaba la gorra con la visera muy baja para que no se le viera la cara. Este personaje utilizaba eso. Y en una oportunidad me dice que él me había visto en Tucumán. Aclaro que Tucumán yo sabía dónde quedaba, pero nunca había ido a Tucumán. Digo esto para que ellos en su imaginación y en los relatos que tenían instructivos del adoctrinamiento con respecto a nosotros, éramos todos, como la famosa frase de terribles terroristas, cosa que niego totalmente. Era gente común y corriente, simplemente que pensaba en forma diferente, que para ellos sí era cuestionable. Había de todas las sindicaturas políticas, radicales, peronistas, sindicalistas, gente que no tenía nada que ver, que era simplemente la habían detenido por ser conocido o amigo de alguien que podía estar militando en algún partido político, simplemente por eso. Vos ahí mencionabas, Fernando, mencionaste La Plata. Entonces vos estuviste, bueno, ya nos has contado que estuviste detenido acá primero en Río Cuarto, después trasladado a Córdoba, vuelta a Río Cuarto por un periodo corto, un periodo largo en Córdoba, y luego nos comentabas que estuviste detenido en La Plata. ¿Por qué es que te llevan a La Plata si es que sabés, digamos, otra de las tantas decisiones arbitrarias? Sí, bueno, esto era una práctica común con respecto a los presos políticos, que para evitar algún tipo de fuga o cosas por el estilo, nos iban rotando a determinadas cárceles. Eso era, nadie sabía dónde te llevaban, y si te llevaban, como sucedió en muchos casos, para fusilarte o torturarte, no sabíamos a dónde íbamos. Me tocó en el caso particular de
salir de Córdoba y junto con un grupo de gente ir a La Plata, donde estuve los 3 últimos años. En La Plata también el sistema de tortura iba increyendo o menguando un poco, depende de las circunstancias políticas que se estuvieran viviendo. En una oportunidad vinieron delegación de derechos humanos a tener entrevistas, y estoy hablando de los años 79, Claro, fines del mundial, 79. claro. Claro. Hubo una, si no me equivoco, en el 78 y una en el 79, donde tienen entrevistas con... Ay, cuidado, quita. Los entrevistaban en ese momento, esta comisión interamericana, llegó a entrevistarlos a ustedes, digamos. Sí, en forma personal, y es ahí donde, en el caso personal mío, tengo una entrevista que me dicen que vienen, yo tengo un hermano en Estados Unidos, y la esposa de ella es amigo de un senador, y que habían pedido específicamente por la libertad mía, que él me comunica eso. Fue un comentario personal de esta persona, en la cual yo no me hice ninguna ilusión, porque era consciente de que todo dependía de la fuerza que tenía el gobierno militar, y en función de eso procedían con mayor o menor formas de tortura y de agresividad con respecto a nosotros. A posterior de eso, viene una comisión de todos militares de alto rango, bajan en el penal con un helicóptero, y tenemos una reunión, una entrevista donde participaban desde psicólogos hasta altos personajes militares, tenientes coroneles, había un general, donde determinaban o no a quién podían poner en libertad. Ellos hacían de jueces. Después de esa entrevista, creo que, y dado el tiempo que hacía que estaba preso, si bien no tenía condena, me ilusioné con la posibilidad de ser puesto en libertad. Efectivamente, si no me equivoco, 2 meses después, me llevan a la parte, sin saber si suponía que iba a ser un traslado, me llevan a la parte de oficina de la cárcel, del servicio penitenciario, desde muy temprano, tipo 6 de la mañana, y al mediodía me entregan un documento y me dicen, el documento que no teníamos, estábamos todos indocumentados, y en ese momento fueron 5 personas que pusieron en libertad, junto conmigo. Y nos sucedió algo muy raro. Los mismos guardias cárceles se acercaban a nosotros a palmearnos, a decir de que ellos no habían tenido nada que ver, que simplemente cumplían órdenes, y hasta en este caso
nos ofrecieron plata para poder llegar a nuestro destino, como para congraciarse un poco con nosotros, hasta disculpas nos pedían, pero esto no quita el ensañamiento que tenían 10 días antes, por ejemplo, durante todo el periodo. Ellos yo creo que tenían cierto miedo a que nosotros tomáramos revancha de lo que ellos mismos nos habían hecho, cosa que no fue así. La historia lo demuestra. No hubo ensañamiento con ningún tipo de personas, hayan sido guardacárceles o no. No hubo revanchismo. Hago este comentario porque en el transcurso de los años que estuvimos presos, cuando salimos, ese grupo de 5 personas, lo primero que hicimos fue ir a comprar, en el caso particular mío, porque soy fumador, a comprar cigarrillos. El problema era que había cambiado 2 veces la plata. El problema es que no sabíamos cuánto valía cada cosa y no teníamos noción de cómo usar la plata. Digo esto porque autorizaban a los familiares a que nos depositaran plata a nombre nuestro en las cárceles para caso de que nos dieran la libertad. Entonces yo tenía depositado unos pesos. El problema es que esos pesos ya no sabía para qué servían. Y compraba los cigarrillos e iba poniendo los billetes de acuerdo a la cara de la que me acuerdo que era una señora mayor que me dio los cigarrillos. Yo ponía un billete y esperaba a ver si me pedía más plata o me daba vuelto. Y el otro hecho fue que lo que hicimos con esos pesitos fue ir a un par de cuadras de ahí a comer un sándwich y tomar una gaseosa. Todos, una vez que terminamos, nos levantamos y nos fuimos caminando sin pagar. Y el mozo nos corría de atrás para pedirnos que le pagáramos. Eso era por la falta de hábito, habíamos perdido hasta el hábito de pagar, porque no manejábamos plata ni nada, estábamos totalmente aislados del mundo real. Y otro hecho que se le llama la famosa borrachera de preso es que perdimos noción tanto de la realidad que, igual que un chico, no nos animábamos a cruzar las calles por temor a que el auto que venía o la moto o el colectivo nos pisáramos. Entonces nos costaba cruzar la calle, perdíamos noción del tiempo, de la distancia y el tiempo y la velocidad de los vehículos. Es como que cruzábamos corriendo a pesar de que el auto estaba a 50 o 100 metros. Todo esto son experiencias que se han vivido y que, bueno, con el tiempo uno obviamente lo supera. El hecho de haber de ahí quiero seguir el relato con que los pesos que uno tenía eran muy pocos. Hay gente que se fue para distintos lugares, había gente de Salta, de los 5 esos, y con 2 personas fuimos hasta Buenos Aires, nos alcanzó la plata para llegar a Buenos Aires y dirigirnos a la Delegación de Derechos Humanos, donde fuimos recibidos por las madres y
por la gente que ahí trabajaba, con un afecto muy especial, con una calidez fuera de toda discusión y con una calidez extrema, con una predisposición para ayudarnos, para acompañarnos, para ponerse en comunicación con nuestros familiares, cosa que en ningún caso sabían que esas 5 personas estaban en libertad. Y bueno, ellos a través de teléfonos se ponen en comunicación con nuestros familiares, se encargan de darnos dinero para que nos pudiéramos movilizar, sacar el pasaje y llegar a nuestro destino. En el caso particular mío, me habían dado libertad vigilada y 3 días para presentarme acá mismo en Río Cuarto, en la Policía Provincial, donde tenía que apersonarme para dejar fe que ya me encontraba acá. Vos ahí directamente te volvés para Río Cuarto. Sí, tengo un problema de que no conseguía pasaje. En ese momento estaba las empresas del colectivo en Buenos Aires estaban al frente de la Plaza Miserere, y cuando llego a la ventanilla no había pasaje para Río Cuarto, y el boletero, el que expende los boletos, se dio cuenta de que por el corte de pelo y la famosa borrachera de preso, que le llaman, me pregunta de dónde venía y le dije que de La Plata, de la cárcel de La Plata, y me pidió que esperara para ver si alguien daba de baja el pasaje para que él me lo guardaba para mí. Entonces me siento en unos asientos comunes que hay ahí, que había, y con la suerte de que me siento al lado de una mujer que iba a visitar, que era de acá de Río Cuarto, que iba a visitar a su marido que estaba preso, pero que tenía el pasaje de regreso. Esa persona me ofrece el pasaje de ella, que era abierto, para que pudiera regresar a Río Cuarto. A pesar de mi insistencia para pagarle el pasaje para que ella pudiera sacar en los días sucesivos otro pasaje, se niega y no me quiere recibir la plata. Bueno, gracias a ese hecho yo puedo viajar a Río Cuarto. Llego el mismo día en que mi hijo cumplía 6 años, después de no haberlo visto. ¿En qué fecha, Fernando, recuerda? El 16 de abril llego a Río Cuarto, de 1980. Me ponen en libertad el día 15 de abril y llego el 16 acá. Llegué, en la terminal había muchísima gente, y a mí me agarra una especie de pánico a bajarme del colectivo, donde después de muchos años veo por primera vez a mi hijo, que estaba cococho de mi papá. Mi ex esposa, todos los parientes, amigos, conocidos, para mí una multitud de gente, y me cuesta bajarme mucho del colectivo porque, repito, me agarró una especie
de pánico, e incluso tengo algunas lagunas que no recuerdo de cómo llegué a mi casa, quién me llevó, toda la gente que me estaba esperando. Bueno, fue una especie de festejo de poder estar en libertad. Repito, en libertad vigilada. ¿Por qué digo esto? Porque tiempo después yo sigo trabajando en el mismo lugar que había abandonado cuando me detuvieron. Me vuelven a tomar en el mismo trabajo, hablaron conmigo, una gente extraordinaria, y me aboco de lleno al trabajo. Meses después yo tenía que presentarme todos los días lunes en la policía para acreditar de que estaba permaneciendo en el domicilio que había fijado. De todas maneras, habían esporádicos seguimientos que me daba cuenta por los relatos que incluso ellos, cuando yo me presentaba el día lunes, ellos me hacían comentarios de dónde había estado, a qué hora, dónde, con quién. O sea que tenía seguimientos permanentes. En una oportunidad, no recuerdo bien, 2 meses después, una cosa así, un día lunes, que en el trabajo, como digo, trabajaba en Cardelino, había una carga de camiones que tenía que salir para exportación al puerto, y yo el día lunes, en vez de ir a la mañana a primera hora, decido ir a la tarde y estuve trabajando hasta las 10 de la noche para poder despachar los camiones. Dije, bueno, voy mañana martes a primera hora a la policía antes de presentarme en el trabajo para firmar las planillas y hacer el trámite correspondiente. A las 7 de la mañana me detienen nuevamente durante 2 meses y medio por no haberme presentado el día lunes. El único alegato fue ese, no es que hubiera cometido algún delito, ni mucho menos, simplemente no había ido el día lunes. Esa era la causa por la cual me detuvieron. Bueno, luego de algunas gestiones, después de 2 meses y medio me vuelven a poner en libertad vigilada nuevamente. Hasta el año sigo con libertad vigilada sin poder salir de Río Cuarto hasta el año 83, hasta que asume Alfonsín. Esa fue la travesía personal que me tocó vivir. Por supuesto, en el caso particular, tuve un periodo de adaptación no muy fácil, por temores, porque seguían los militares en el poder, y con grandes pesadillas, todas relacionadas al mismo tema, al hecho de haber estado preso, persecuciones, un periodo grande de pesadillas. Bueno, esto con el tiempo lo fui superando y bueno, hasta el día de hoy, que soy uno de los sobrevivientes de este proceso.
¿Cuál cree que fue la mirada de la afuera? ¿Tuvo alguna repercusión en usted personalmente? Bueno, como en el periodo que me ponen en libertad, había mucha gente que, no nos olvidemos la propaganda de esos momentos, donde ellos alegaban que eran derechos y humanos, donde yo he leído carteles en azul y blanco, con letras negras, donde decían que eran derechos y humanos, que era lo que menos tenían, era de derecho y de humanos. Sí, hubo gente que con cierto temor evitaba tener contacto o me enteraba de algunos comentarios, pero eran los menos. La gente que me conocía, la más allegada o que tenía referencia, sabía de que ya a esa altura ya la gente empezaba a sospechar firmemente de que se trataba de el famoso terrorismo de Estado, porque tenían un conocido, un pariente o alguien de comentarios que sabían a ciencia cierta de qué es lo que estaba pasando. En general, el recibimiento de la gente fue, no digo normal, pero casi normal. Normal en cuanto a los más allegados, desde los familiares hasta los amigos, eso sí, incondicionales, no tenían ningún problema, pero la sociedad con alguna reserva, los que no me conocían y que me conocieron por este caso, ya que, bueno, también apareció en televisión, en radio, era el comentario, porque eran los primeros casos en Río Cuarto de la supuesta terrorismo o subversión, como llamaban ellos. Aclaro que subvertir es cambiar, es no aceptar ciertas normas o ciertas reglas que se imponían en ese momento, nada más que eso, es decir, opinar diferente, que la mayoría de los presos estuvieron presos por pensar diferente, no por otros motivos. ¿Qué reflexión quiere dejar para todos los que escuchen esta entrevista y que va a quedar obviamente para la posteridad y como un hecho muy valioso para nosotros quienes estamos entrevistándolo y para la sociedad toda, ¿no? Bueno, que en general las generaciones venideras, las que nos siguen, sepan que este fue otro cachito. A ver, lo que iba a dejar, pero ¿por dónde arranco? Borghi. Borghi te dice. No, Bueno. vos acordate de esto que yo te digo, que si bien es tu historia, que vos ya lo dijiste, pero digamos, es eso, es tu historia, pero que hace a la historia de los argentinos. Es parte es parte, exactamente. Esto no es ni a favor ni en contra de una persona, sino de un concepto de vida, de un concepto, de una forma de ver el mundo, de ver al otro, de que somos una sociedad que individualmente nos puede ir bien, regular o mal, pero si estamos en una sociedad, la sociedad debe contener al conjunto de los integrantes.
Por eso yo muchas veces, cuando me hablan de los vagos sin trabajo, donde no abunda el trabajo, no es que esa sociedad no quiera trabajar, o bien no tienen dónde trabajar, o bien la remuneración por el trabajo siempre va en desmedro de la persona. No se generan las condiciones. No se generan condiciones de estabilidad o de mejoramiento para que uno luche por un estándar de vida un poco mejor, tanto para uno, para sus hijos, para la sociedad que viene, para sus nietos. Es decir, y bueno, hoy por hoy un sector de la sociedad brega. ¿No quiere grabar? ¿No está grabando? Sí, grabando. Ah. ¿Pero cómo te gusta la canela? En un grupo de la sociedad lo que pretende es incrementar su riqueza y su bienestar y su poder político en función, en desmedro de justamente los que trabajan. Es decir, convengamos que la riqueza la produce el trabajador. No existen empresarios sin trabajadores. Esto es, yo no conozco ningún gran empresario que esté en un torno o en una fábrica armando motores o en el campo sembrando lo que sea. Es decir, la riqueza la genera el trabajador y la distribución de esa riqueza no es ecuánime para la sociedad, sino simplemente para un sector. El mensaje para dejar es de que todo este relato no está en función de lo que haya o dejado de hacer una persona, en este caso yo, sino en concepto de un tipo de sociedad donde unos pocos vivan bien a costa de los muchos que trabajan o dejan de trabajar. En el sentido de que si no hay trabajo, la mano de obra se abarata. El famoso ejército de desocupados. Si yo te pago 100 y tengo 30, 40 personas que me van a trabajar por 80 pesos para subsistir, y te voy a presionar para pagarte los 80 o no aumentarte. De ahí de que la inflación solo beneficia a un grupo de gente muy reducida, que son los grandes empresarios y eso. Ellos no quieren que deje de haber inflación, aún no habiendo motivos valederos para la famosa inflación. Y bueno, que esto quede para las futuras generaciones como quienes luchan por el individuo, no por una sociedad o por un país, para beneficio propio y no para un beneficio de un país, de una sociedad en su conjunto. Y ellos están dispuestos a todo. Y cuando digo a todo es desde el relato de que cuando escuchamos muchas veces en la televisión de que somos federales o somos libertarios, es mentira. Somos libertarios siempre y cuando no exista ningún pensamiento generalizado en favor de el conjunto de la gente. Es decir, libertad según me convenga a mí. Y que las generaciones, vuelvo a insistir en que vienen, que deben pensar
y tal vez luchar de acuerdo a cada concepto de cada uno por el beneficio del conjunto de la gente. Si todos tenemos trabajo y todos ganamos más o menos bien, vamos a estar mucho mejor. Lo contrario es estar peor. O sea, todo pasa por una cuestión política económica y quienes nos representan. Podemos estar hoy en desacuerdo con ciertos políticos, como que lo vemos como una casta, pero no hay país en el mundo que haya podido prescindir de los políticos. Aún en esta democracia tenemos la posibilidad de cambiarlos, de cambiar de rumbo. El problema es cambiar de rumbo para mejor o para peor. Eso lo tenemos que tener claro. En el sentido, no para mejor en forma individual, como sabemos llamar nosotros, no hay que pensar en el bolsillo de uno, sino en el bolsillo de muchos. Como dije recién, si todos tenemos trabajo, todos podemos estar mejor. Y todo pasa por el desarrollo de un país. Y no hay país que pueda desarrollarse exclusivamente con ser proveedores de materias primas y no incorporarle mano de obra a esa materia prima. Es decir, lo que se llama industrialización. Por supuesto que muchos países llamados capitalistas, la intención de ellos es que no nos desarrollemos, porque si las heladeras las fabricamos nosotros, dejamos de comprarle las heladeras a ellos. O sea, los que tienen que cerrar las fábricas por no poder vendernos son ellos. Entonces, el desarrollo de la macroeconomía tiene que estar mucho más equilibrada en cuanto a los desarrollos de los países en general. Ellos necesitan la mitad del mundo pobre para ellos poder seguir siendo ricos. Eso en definitiva es el concepto global, general, de que ellos no piensan en una sociedad, sino piensan en ellos en forma personal, individual, creyendo de que trayendo las grandes empresas, si bien hoy el mundo está globalizado, hay muchas cosas que se pueden hacer en este país y dar mano de obra a nuestra propia gente, desarrollar industrias, fábricas y poder proveer de esos elementos a nuestra sociedad e incluso exportarlas. Bueno, en definitiva es un poco la idea general de que se puede estar mejor siempre y cuando los gobiernos que elijamos propongan el desarrollo del país en forma, junto con el campo, un desarrollo industrial. Si no, creo que no es viable un país desarrollado sin industria. Eso ya lo hemos vivido. Las mejores épocas de la Argentina, indudablemente, fueron aquellos en que pudo desarrollarse la parte industrial. Bueno, Fernando, acá le queremos agradecer especialmente Carla Borgi y yo por habernos abierto principalmente su corazón y su hogar para darnos su experiencia de vida y su relato, no solo histórico, sino también personal. Así que muchas gracias, Fernando. No, al contrario, gracias a ustedes, que son unas personas excelentes, extraordinarias, de una calidez fuera de lo común. Y bueno, espero que esto sirva para que despertar algunas mentes
y que a futuro, si bien yo ya he concluido mi misión, aunque haya sido un poco pobre, y que, bueno, las generaciones venideras puedan salir del atollamiento que estamos teniendo hoy. Y vuelvo a repetir, les agradezco a ustedes que con tanta calidez han hecho esto posible.